Sí, 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 viva Perón. Roberto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, compañeros y compañeras peronistas? En este ciclo que se llama El legado de Perón, como dice ahí, acá, el legado de Perón, ahí, ¿ven? Acá sí, acá podemos decir compañero y compañera, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Este es un lindo día peronista y demás, porque como, bueno, ya le hemos venido presentando este ciclo que hemos iniciado en este mes de junio, en vísperas de conmemorarse los 50 años del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón, allá por el 1 de julio de 1974. Entonces se cumplirían 50 años al 1 de julio de 2024. Y dijimos, hay un legado de Perón dando vueltas, hay un legado de Perón en la sociedad argentina y nosotros vamos a recoger una partecita, un pedacito del aporte que nos hagan las compañeras y los compañeros que nosotros conocemos y que quieren y que se suman, como vos, que podés creer que sos peronista, que estás ahí mirándonos y sos peronista y decís, yo tengo algo para decir sobre el legado de Perón. Bueno, te pones en contacto con nosotros y nos organizamos para que lo digas en este ciclo que hemos arrancado en el legado de Perón. Como decía la promo ahí y decía el flyer, y si mirás otra vez, ahí, mirá, si ves ahí, tenemos el protagonista del legado de Perón de hoy. Al lado de Perón está el compañero Rafael Fernando Moyano, eh, dirigente del peronismo, militante del peronismo y un compañero de acá de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Rafael? Muchísimas gracias por venir y por sumarte a esta propuesta. ¿Cómo está? Bueno, primero agradecerle esta invitación, digo, Rodrigo, Roberto, digo, sinceramente es un honor que a un compañero lo inviten a participar de este ciclo. Digo, y bueno, para los que somos peronistas, esta es una fecha Se viene una fecha movidita. muy emotiva, digamos, de mucha emoción y mucha sensibilidad. Rafa, antes que arranquemos con el tema, ahí Roberto eligió para vos la marcha clásica, ¿ok? 200 versiones, 300 estilos, está el carnavalito, está la tecno, está la música clásica, a vos te puso la clásica. La clásica. ¿Está bien? Sí, sí, yo soy. Bien, Roberto. Bien, Roberto. Roberto me conoce bien, me conoce bien. Escuche. Impresionante, impresionante. Bueno, ahora sí, ahora tenemos el marco para arrancar. Rafa, 50 años. Vos naciste en el 71. 71, o sea que tenías 3 años. Y con el tiempo, bueno, fuiste mamando peronismo, conociendo el peronismo y te hiciste peronista. Sí. En ese proceso tuyo, te pregunto, tuyo, como vos, ¿qué significó la figura de Perón desde el comienzo hasta ahora, digamos? Para mí, todo. Para mí significa todo. Porque yo lo empiezo a descubrir a Perón en el amor, en el dar. Ajá. Perón, el peronismo es eso, el peronismo es amor. Es dar sin pedir nada a cambio. Es no tener odios, no tener venganza. Pensar siempre en el otro. Cuando a mí me dicen, ¿qué significado? ¿Cuál es el verdadero significado del peronismo? El peronismo es amor. Digo, mirá, qué concepto, ¿eh? Sí. Porque está todo ahí. Mirá. En el amor, cuando vos amás, no pedís nada a cambio. Vos amás. Sí. Y el peronismo es eso. El peronismo siempre ha pensado en el otro. Vos mirá que la gran mayoría de las doctrinas y las filosofías por ahí no tienen esa mirada. Sí, la cristiana. Sí, esto sí, lo la hablábamos con el cristiana, polaco. tal cual, sí, la cristiana, obviamente. El peronismo y más dentro de la 14ª de las verdades del peronismo, donde dice que es un movimiento nacional, popular, bueno,
humanístico, cristiano, y bueno, ahí es donde el peronismo hace toda la convergencia y toda la gran síntesis, digamos. Ajá. Pero eso es el peronismo, digo, el peronismo es eso. Porque cuando todos nos sumamos a la militancia, nos sumamos para dar. Ajá. Todos los peronistas nos sumamos para dar. Digo, hay un grito de justicia que todos queremos de alguna manera reparar. Y si vos mirás el inicio de Perón, se da algo que a mí siempre me pareció muy interesante, que es como que Perón y el pueblo empiezan a vibrar en un mismo tono. Yo sé que eso te gusta. A ver cómo es. Porque vos fíjate que en el terremoto de San Juan, donde murieron casi 15.000 personas. Sí, 40 y... En el 44, el 44, donde Perón era el secretario de Previsión. Ajá. Ahí hace una gran convocatoria y suma a todos los sectores a organizarse en una solidaridad increíble. Que convoca actores y qué sé yo. Y ahí Perón se da algo que es un gran fenómeno. Perón ve en el pueblo, digo, la doctrina de Perón la ve en el pueblo. Ahí la ve. Y ahí deja de lado esto del GO, desde el GO, donde supuestamente venía todo un esquema a construir desde ahí, desde el poder, y Perón ve otra cosa. Y ve Perón que a través del servir se llegaba a la construcción del poder. Uh-huh. Eso para los que somos peronistas, es muy fuerte. Perón nunca tuvo odio. Mirá que en el 45, cuando se da lo del 17 de octubre, muchos de los que se levantaron, con Lima, digamos que es uno de los que toma la decisión para pedir la renuncia y después Perón no tiene ningún tipo de odio cuando llega al poder. Vos fíjate que en el 51, cuando Menéndez hace el golpe, estaba, claro, el golpe del 51, que es el primer golpe, sí, digamos, Perón, porque podía aplicar la ley marcial, los perdona a todos los perdona. Inclusive en el 16 de junio, que estamos también pronto a otro aniversario, digo, junio tiene una cantidad de aniversarios peronistas que son increíbles, digo, de el levantamiento de la resistencia del 9 de junio con el general Valle, bueno, el 9 es, y el 12 lo fusilan. Tenés el 4 de junio que tiene que ver con la revolución del 43, claro, pero a su vez es la fecha donde Perón gana las elecciones y a su vez donde también es reelegido, claro, el 4 de junio. Después tenés fechas también en junio, como el 16, después tenés fechas importantes como el 17 también, donde se funda la Fundación Eva Perón. Después está el 18 que tiene que ver con el decreto de el fin del arancelamiento de la universidad. Tiene muchísimas fechas dentro del calendario del peronismo. Pero amén de eso, lo que decíamos recién, digo, en el 16 de septiembre, en el golpe, después Perón, cuando él le plantean que no, que cuando Lucero le dice, general, si yo estuviera en su lugar, reprimo. Y le dice Perón, si yo fuera Lucero hago lo mismo. Claro, digo, no. Claro. Y cuando le preguntan, a Perón, él dice, entre el tiempo y el odio y la sangre, perdón, prefiero el tiempo. Sí. Digo, después vengo como un animal herbívoro. Sí. Siempre hay amor. Siempre le pone. O sea, es que el otro día hablábamos con uno de Nunca hay odio. El tema de es Perón, digamos, el peronismo, capitaneado, encabezado por Perón y demás, el que le encuentra el lugar al pueblo argentino, porque nos decía, hasta ese momento, si querés, la política era una lucha de distintos intereses, ¿no? Es decir, muy sectorial, es decir, el interés
empresarial, algunos agrarios, otros, algunos industrialistas que iban, el partido militar, las dirigencias de los sindicatos preperonistas, digamos, más corporativo, digamos, un sistema corporativo. El ingreso del pueblo, decía este invitado, se produce con Perón. ¿Qué papel encontrás ahí para el pueblo, en el peronismo? ¿Qué papel ocupa el pueblo? Y basado en esto que vos decís, en una doctrina del amor, digamos. Te doy otro ejemplo. En el 52, 53, cuando viene el hermano Eisenhower, viene a plantear el tema presidente norteamericano. Era el hermano. Por eso, el hermano de Eisenhower, vienen con la idea de conformar un consejo de guerra por la guerra de Corea. Perón convoca a la Plaza de Mayo, convoca casi 1 millón de personas. Ajá. Al pueblo. Le pregunta al pueblo, claro, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la guerra o no vamos? Con Eisenhower ahí. Ajá. Y el pueblo le dice, no. Vayan ustedes. Nosotros no queremos ser parte de ningún consejo de nada. No matar a nadie. No, porque el peronismo es una filosofía que tiene que ver con el amor. Claro. No es, nosotros no podemos predicar algo que después vamos a estar en contra de eso. Y cuando ha pasado, hemos entrado en contradicciones. Y las contradicciones son más profundas y después el pueblo nos termina juzgando en todas esas contradicciones. Ajá. Pero, ¿cómo es eso? Los 90, ajá, yo creo que los 90 fue algo bastante complejo. Fue complejo también a mediados de los 70, después de la muerte del general, donde creíamos que el 1 de julio algunos estaban buscando la herencia. Algunos estaban buscando quién eran los herederos y no se daban cuenta que Perón seguía vivo y que ella había definido que su único heredero era el pueblo. Sí. Y a través de la organización y a través de la doctrina y a través de la filosofía nos mandaba a organizarnos. Hay algunos trasnochados que pensaban que podían ser los herederos. Como sector. Como sector. Después creo que reflexionaron y se dieron cuenta que volvieron a Perón. Uh-huh. Yo creo que muchos de esos sectores volvieron a Perón. Uh-huh. Y me parece que el camino siempre es volver a Perón. Vos fijate que ahora en la situación que estamos, a veces, el peronismo ha tomado un ribete de confrontación, de un estado de confrontación, y el peronismo no ha sido eso. Que nos ha llevado a disociarnos con muchos sectores que históricamente han acompañado al peronismo. ¿Qué nos pasó? Ahí sabes que aprovecho para tirarte el tema, el tip, por esto que acabas de decir de comunidad organizada. A mí me parece que esa idea, que intentó llevarla y demás, es decir, dejó muchas enseñanzas para el futuro que ellos ni veían. Quizá Perón podía haber un poquito más por sus capacidades técnicas y demás, pero en esto de comunidad, como una unidad, es decir, no como un conflicto, ¿no? Claro. Es decir, ahí me parece que hay muchísimo para rastrear, para encontrar pistas, como decís, para lo de ahora, ¿no? Sí, yo creo que ahí se termina, ese es el sendero. Y salimos por ahí nosotros de ese sendero. Creemos que nosotros, nos paramos hay veces que algunos dirigentes, y en eso hago mi mea culpa y la responsabilidad, creemos que estamos por encima de la comunidad. Y vos no podés estar encima de algo si no sos parte de eso. Y a nosotros cuando nos va bien es cuando nosotros volvemos a la comunidad. Cuando somos parte de esa comunidad, cuando logramos interpretar a esa comunidad. El tema es que cuando nos retiramos, y por eso cometemos los errores que cometemos. Creemos que hablamos de alguien que en realidad no conocemos. ¿Cómo puedo conocer yo la situación de mi comunidad
si no vivo en esa comunidad. Yo tengo que vivir en mi barrio, tengo que vivir en mi distrito, tengo que conocer a mi departamento, tengo que conocer, pero tengo que ser parte de eso. Eso era lo que nos convocaba Perón, a ser parte de esa comunidad. Yo voy a la panadería y sé que la Silvina, y el Efraín es el verdulero. Los conozco, sé quiénes son. Ellos me conocen también. Ahora, tenemos un problema con mucha de la dirigencia que ha perdido. Se despegó. Y ahí está. Entonces, eso, cuando uno vuelve a Perón, cuando uno lee a Perón, sabe que tiene que volver ahí. Esos son los lugares que uno tiene que volver. Y ahí uno se reencuentra. Y tenemos que romper con a mí me parece que ahí está el otro problema. Tenemos que romper con el tema de la confrontación. Me parece que hay que salir de la confrontación. Me parece que hay que salir de los mensajes de esta idea de todo el tiempo buscar en el otro el enemigo. Claro. Porque eso no ha sido el peronismo. Claro. Eso no ha sido el peronismo. Hasta en las grandes diferencias, hasta en las grandes divergencias, Perón nos mostraba que otro era el camino. Hay un Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Cuando Perón dice esa frase, es el Perón del 72, 73. Volviendo a la Argentina, después de los 18 años de exilio y demás. ¿Vos cómo ves? Que no es menor eso, espérame. Rodrigo. Sí. No es menor. Vos imaginate estar 18 años. No, por supuesto. Vos imaginate muchos de estos dirigentes hoy día que tuviéramos. No, si se van 18 años, después quieren volver, con un exocet, quisieran volver. No, pero quisieran para a romper todo. Para, claro, eliminar al otro. Sí. Sí. Y él viene con la cabeza. Y lo grande que viene Perón. Sí. Bueno, por eso te decía, yo entendí recién, por ahí quizás mi interpretación, cada uno de ustedes irá haciendo, porque un personaje y un tema tan rico da para esto. Que el primer Perón, si se quiere, el que junto con Evita hace una transformación, una verdadera revolución social en la Argentina, y entendí que ese vector del otro, de la justicia social y del amor, fue fundamental en eso. Me parece que, traes bien ese tema sobre ese peronismo fundacional. Este otro peronismo, si se quiere, o esta otra etapa del peronismo, que vos decís que resumí en la frase de un argentino, ¿vos cómo la ves esta etapa? Así, un poco lo venías adelantando. Cuando él vuelve, convoca, los empresarios, los radicales. Polémica. Vos fíjate que ahí en Gaspar Campo, cuando le hacen una entrevista, le dice uno de los periodistas, usted general veo que ha tenido muchas reuniones, y le dice, sí, me he juntado con presidentes del partido de las distintas provincias, me he juntado con gobernadores, con diputados, con senadores. Entonces le pregunta con dirigentes de otros partidos. Entonces, le preguntan ahí, le dice, bueno, ahí general, dice, no, hoy bien, los muchachos, dice, estamos bien, siempre la idea era buscar el consenso, construir el consenso. Y eso es lo que hacía Perón las 24 horas. Y en esa etapa vuelve así. Vos fíjate que hasta el fatídico acto donde él deja bastante claro cuando se pelearon con los montoneros, quién es el que conducía. Sí. Y quién era el heredero. Sí. Quién conducía y quién. Inmediatamente, sí, en el mismo palco, da instrucciones y al otro día hay reuniones con muchos de los dirigentes para decir, bueno, a ver, empecemos de nuevo. Sí. O sea, siempre está ese... Lo cuenta muy bien Abal Medina en el libro. Ese empecemos de nuevo. Conocer a Perón, ahí lo cuenta. Librazo. Librazo. Muy buen libro, muy buen libro. Ahí vamos a hacer el esfuerzo en este legado, Roberto, de poner el PDF. Muy buen libro. No lo vamos a poner nosotros, lo va a poner alguien por ahí. El PDF Conocer a Perón, 400 páginas contadas por Abal Medina, el papá del actual Abal Medina, digamos, que fue jefe de gabinete,
que era el secretario general del Partido Justicialista. Y aparte muy cercano, uno de los hombres Muy más cercano. cercanos a Perón. Y que me parece está bueno lo que decís, Rafa, porque él cumplía este rol, ¿no? De componedor. Tal cual, era uno de esos dirigentes que transmitían el pensamiento de Perón. Entonces cuando él iba y se sentaba le decía, no, a ver, yo acá estoy, me vengo, pero a ver, conmigo no se metan, con Perón, yo vengo a decirle las instrucciones que me ha dado Perón. Era un dirigente brillante, digo. Este es el problema que tenemos hoy día, digo, que no logramos interpretar lo rico que es el peronismo. Hoy parece que estamos más ocupados en confrontar al otro, en expulsar al otro, claro, que volver a Perón. Y volver a Perón es el camino que siempre que no... ¿Qué opina del peronómetro, Rafa? No, me parece que el que puso esa vara no era peronista, obviamente. El que puso la vara de decir, che, yo soy... Yo tengo el peronómetro. No, es casi como la misma, viste, la parábola esa donde todos dejaban lo que sobraba y va la mujer y deja en realidad lo que le faltaba. Entonces Cristo le dice, bueno, dice, en realidad la que más me ha dejado es ella. Digo, muchas veces a lo mejor vos puede haber alguien que apenas se suma al peronismo y con un pequeño gesto o una pequeña acción hizo mucho más que muchos de nosotros que llevamos años y años dentro del peronismo. Claro. Entonces, eso... Ahí está la riqueza. Ahí está la riqueza del peronismo, digo. Y lo que pasa es que, bueno, cuando algunos inmaculados creen o pretenden de que por el tiempo o por el tema del contexto o porque por distintas circunstancias creen que pueden sintetizar al peronismo, se equivocan. El peronismo está en el pocho que vive ahí en mi barrio o el que vive en tu barrio, el que el 1 de julio a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana va a poner la marcha. Claro. Digo, esos son los que sintetizan al peronismo. Pues muy fuerte que alguien... Yo tengo en mi barrio que cada vez que hay una fecha importante, pone la marcha. Me parece que es usted, Rafa, Roberto. Entonces, es él el que pone la marcha en el barrio. Entonces... es alguien. Es alguien, dice. Pero lo que me parece que hay una capilaridad. Hay que volver. Creo que tenemos que volver. Y cada vez que en la provincia de Mendoza o a nivel nacional termina primando el odio por la esperanza, nos termina yendo mal. Digo, o la unidad. Digo, aunque duela, pero con todos. Pienso en función de lo que vos decís, que el odio es antiperonista, digamos. El odio. Y el antiperonismo es odio. ¿No? Podemos verlo de los dos términos, ¿no? El odio antiperonista. La venganza. La venganza antiperonista. Rafa, hoy, bajo el discurso del presidente y su equipo, que es la hermana y las redes, como dice Macri. No, y después, vos fíjate que Alberto se lo juzgaba mucho por decir que andaba viajando y que el verdadero presidente era Massa. Sí. En este gobierno es Sturzenegger. Es Sturzenegger, sí. Que ni siquiera tiene cargo. Que ni siquiera tiene cargo. Digo, una cosa... y nadie dice nada. Porque Sturzenegger hoy día es el que conduce los destinos de este país las 24 horas. Sí, el otro viaja. Y que para colmo era el que había armado el proyecto para Patricia Bullrich. Claro. No para... O sea, y hoy día es el que conduce los destinos de este país. Sí. Bueno, esta gente nos han venido con la ideología del liberalismo, el capitalismo. Yo no sé si el liberalismo a veces aparece más como una cuestión más folclórica, si se quiere, pero sí el capitalismo. Es decir, los tipos vienen y fíjate que eligen al comunismo, al socialismo del otro lado. No eligen al peronismo. Y te pregunto esto y me acerco a este tema
porque una de las cosas que también, hablando del legado de Perón, es la famosa tercera posición, es decir, una posición nacional, una posición diferente a estas dos cosas que hoy, estos fantasmas, si se quiere, el capitalismo no es tan fantasma, es muy real, pero el fantasma del comunismo, ¿no? Esa parte vos, ¿cómo la analizás? Es lo que yo me imagino que Milei representa sectores que tratan de eh, buscar a un enemigo donde ocuparse las 24 horas para intentar de alguna manera eh, generar una especie de humo para que ellos puedan desarrollar su verdadero plan. Entonces eligen al socialismo, eligen al comunismo para distraer, digo, es una acción totalmente distractiva, digamos. Traen esos fantasmas de nuevo. Claro, suman eso que en realidad ya no existe más, digo, eso Claro. es una discusión que ya está terminada, entonces me parece que los países o uno de los países que más crecen han sido los países socialistas, los países con China, digo, entonces en esa discusión me parece que no, yo lo que creo que nos tratan de confundir, nos tratan ahí hay una nube de humo donde intentan desviar la discusión y que el pueblo esté distraído, porque lo que necesitan es una acción distractiva para poder ellos desarrollar su acción política, su plan político. ¿Mm? Y en eso van. Sí. Digo, eso es lo que... Entonces lo demás, digamos, es un juego de tontos. ¿Y cuál vos crees que sería la actualización, digamos, de esa tercera posición y demás hoy? ¿Cómo se actualizaría eso? Yo creo que mucha de esa tercera posición es una de... Nosotros habíamos entrado al BRIC. Claro. Digo, Claro. que son de los países emergentes los que más habían crecido. Claro. Los que más vienen creciendo, China, India, Brasil, Sudáfrica. Y que algunos de ellos pertenecían al movimiento de no alineados. Tal cual. Que Perón ayudó a fundar, tal ¿no? Cual, tal cual. Y que tenía uno de sus dirigentes más importante, que era Gaddafi. ¿Vos sabías que Gaddafi traducía los libros y le ponía el nombre de él? Traducía los libros de Perón, muchos de los libros de Perón. A los Milei. Y por eso una de las conferencias más importantes que hay de los no alineados se hace ahí en Libia. Ajá. ¿No? Mirá. Un gran dirigente era. No, sí, sí. Por eso pasa que se metió con el petróleo de la eurozona, claro, y cagó. Todo bien. Hasta cuando se metió ahí dijo, bueno, les voy a aumentar un poco más y bueno. Pero yo creo que eso fue un error, ha sido un error estratégico, digamos. Y creo que este gobierno va a padecer. Yo creo que este gobierno tiene los días contados. Ajá. Para mí la hora contada. La hora contada. Tiene los días contados. Digo, ¿no? ¿Lo ves mal? Cuando uno dice los días contados, dicen puede ser dentro de 15 días, un mes, 6 meses, 8 meses. Total. Pero ¿Lo ves mal? Esto termina mal. Lo que no, esperemos que no termine en un baño de sangre. Digo, que termine y que no haya baño de sangre. Digo, porque lo que más nos puede preocupar a nosotros, nos puede ocupar, es que esto no tenga un final fatídico, digamos. Sino que tenga el final que tiene que tener, digo, pero que no sea fatídico, digo. No podemos tener un final como el de la Rúa. De la Rúa, ¿ah? claro. Con más de 30 personas fallecidas, digo, no podemos tener ese final. Digo, que sea como sea el final, pero que no sea con sangre en las calles, digo, me parece que... Pero esto se acaba, esto no puede, digamos, no puede seguir así. ¿no? Me parece que... y cada vez va más rengo, digamos, cada vez va cojeando más. Cada vez. Va con los... Yo lo veo que llega, como viste el abogado, que llega con los últimos respiros, va... Rafa, háblame de la independencia. A mí me gustan las banderas del peronismo. Me parece que son tan... Donde se sintetiza la doctrina. Claro. La independencia económica, por ejemplo. Hoy, ¿qué pensás cuando aparece el FMI? Yo creo que nosotros cometimos algunos errores. Siempre por ahí lo hemos charlado nosotros dos y creo que por ahí vos me has dicho, no, bueno, pero...
A mí me parece que nosotros tuvimos una gran oportunidad en los 10 años y nunca estuve muy de acuerdo con el tema del pago del FMI. Yo creo que esos 10.000 millones de dólares, si nosotros lo hubiésemos puesto en potenciar la economía argentina y ver seguido Kirchner. pagando, claro, con Néstor, y ver seguido pagando, pero verlo puesto ahí, en el desarrollo de la energía. Si nosotros eso lo hubiésemos hecho, Con los gasoductos y la vaca muerta. ¿No? todo, y hubiésemos potenciado, porque ahí empezamos a tener problemas, porque Argentina venía creciendo tanto Claro. en el 2004, en el 2005, el 2006, el 2007, veníamos creciendo de ser el proceso de crecimiento en la Argentina. Creo que si nosotros, y ahí teníamos un problema con el tema de la energía, empezamos a tener problemas de energía, que es lo mismo que le pasó a Perón, digo. Sí. Entonces, que necesitábamos empezar a comprar energía. Y nos salía muy caro. Creo que si nosotros ahí estaba la independencia económica. Creo que fue un gran acto lo que hizo Néstor, pero creo que si nosotros ese recurso, y lo hubiésemos seguido pagando, como había que pagarle, pagar los intereses, seguir pagándola. Pero creo que si nosotros ahí hubiésemos potenciado la energía, lo que necesitábamos para seguir desarrollando el potencial de Argentina, creo que hoy día estaríamos en otro lado. Inclusive te aseguro que no hubiésemos seguido creciendo, o sea, el estancamiento del 2011 no se hubiese dado. No se hubiese dado, para mí el estancamiento del 2011 tiene que ver también con esto. Bueno, después vinieron los gobiernos liberales a endeudarse hasta la... No, pero yo digo, no hubiésemos perdido en el 2015, digo. Bien. Yo digo, no hubiésemos perdido, que en realidad todavía es la discusión que no perdimos, pero bueno, está esa discusión. Rafa tiene esa visión. No la tengo yo, la da Landau. La da que era el apoderado del Partido Justicialista a nivel nacional en el 2015. Cuestiona. Ahora... No lo digo yo, métanse con el apoderado. Métanse, vayan y ustedes hablen con... Si alguien tiene... Si no hubiera sido Scioli, ¿qué opinás de lo de Scioli? Viste que hay muchos Scioli. Scioli. Está el Scioli de Menem, está el Scioli de Néstor, está el Scioli de Cristina. Hay muchos Scioli. Le decían el traidor que nunca traiciona, hasta lo de Milei. Ahora, ojo, yo les digo a los muchachos de Milei que tienen kirchneristas en el gobierno. Sí, o sea, ellos tanto que despotrican al kirchnerismo, su jefe de gabinete es kirchnerista. Funcionario, claro. No, pero era uno de los dirigentes más importantes que tenía Néstor. Entonces no es que era cualquiera, Franco no es cualquiera, algunos a lo mejor ahora lo están descubriendo, pero Franco era un dirigente importante que tenía Néstor. No, por eso hoy día que puede tener el eje que él genera, dentro del gobierno es un eje donde le permite llegar a los gobernadores, llegar a los intendentes, porque tiene los conocía, el que dialoga es él. Pero cuando vos tenés esa construcción es porque hubo un momento en la política que vos tuviste la posibilidad de construir esa agenda, empezar a construir eso. Hoy día él puede desarrollar esa agenda porque la construyó, y no la construyó con Macri, la construyó con Néstor. Esta es la realidad. Soberanía política. Creo que, la soberanía política es algo que el peronismo también tiene. Ahí tuvimos un problema con el gobierno de Alberto. La lapicera famosa era. Sí, pero tuvimos ahí un problema, por lo que representaba Alberto ideológicamente. La socialdemocracia ha tenido niveles de mucha confrontación con los espacios donde generalmente se ha acentuado más el peronismo. Entonces, está bien, hoy día lo decimos... Igual, ojo, hay muchísimas cosas para rescatar el gobierno de Alberto. Seguro. Lo que pasa es que nosotros, en vez de ocuparnos de eso, no nos ocupamos de otras cosas. Pero bueno, creo que el peronismo tiene, dentro de su construcción política,
tiene la posibilidad de, cuando es gobierno, de desarrollar políticas construyendo consenso a nivel internacional. Siempre Perón decía que la verdadera política era la geopolítica. Entonces vos no podés estar aislado, vos tenés que todo el tiempo construir relaciones, pero tenés que construir relaciones con todo, pero digamos, vos tenés que tener más afinidad con aquellos espacios de la política que están cerca tuyo, que están cerca tuyo. Y ahí estaba la tercera posición. Claro. Ahí estaba la tercera posición. Digo, Y la relación con Latinoamérica, ¿no? la relación de América Latina, muchos países, digamos, cuando Perón visitaba, siendo presidente, habían muchas organizaciones en Chile lo esperaron más de 5.000 obreros, en Uruguay, en Perú, y en Perú había una organización que trató de lanzar la Internacional Justicialista. Ahí está, sacala. Y Perón les decía que era imposible que eso se desarrollara porque la doctrina peronista tenía que ver con la Argentina. El pueblo argentino. Claro, y cada pueblo tenía que construir cada pueblo tenía que construir su propia identidad y su propia pertenencia. Eso es soberanía política. Y eso es soberanía política, digo. Entonces ahí y después el tema de, obviamente, de la justicia social, que es lo que decíamos recién cuando cada uno de nosotros nos sumamos a la política. Sí. Yo estoy Pero convencido sí. Yo estoy convencido que nadie de los peronistas que se suman tienen otro espíritu más que ese, cuando empezás a militar. Ajá. Digo, ese es el gran espíritu. Pero ahí te voy a meter en un quilombo, mirá. Hoy... Estás acostumbrado. En la dinámica de la sociedad argentina que se ha venido dando, ha ocurrido un fenómeno sociológico que es la aparición de una enorme cantidad de población que se los entiende y se los ve como excluidos, ¿no? Y se habla de la exclusión. Y eso genera hasta una diferenciación con los trabajadores. Y ahí, ¿viste?, aparecen figuras, contradicciones y conflictos, por ejemplo, cuando los mismos trabajadores desocupados, vamos a decirlo así, se enfrentan cultural y ideológicamente con los otros trabajadores, digo, los planeros y todo eso, ¿no? Y ahí a mí me parece que hay un problema para resolver, es decir, porque ¿cómo se concilia eso con la justicia social, ¿no? ¿Qué son los compañeros que reciben una prestación del Estado y no tienen trabajo formal? Porque sí tienen. Es decir, sí, todos ellos son trabajadores. Claro. Nadie vive con ese ingreso, nadie vive. Imposible vivir con eso. Por eso. Y yo siempre los desafío a todos, por lo menos donde yo vivo, que se tomen por lo menos mi colectivo, el 544. Cuando vos te tomás que va por la calle Pedro Molina, a las 6:30, a las 7:30, el colectivo cuando llega a Pedro Molina, ya directamente todos los pasajeros, ya el colectivo ya sigue porque está lleno el colectivo. Lleno. ¿Y eso qué está lleno? Está lleno de trabajadores. Está lleno de trabajadores. Claro. Y te puedo asegurar que el 50%, lamentablemente, son trabajadores que están en negro. En la informalidad. Que están en la informalidad. Digo, esos son trabajadores, o sea que van, hacen su trabajo diario, no viven de... Digo, es un complemento más que tienen para poder desarrollar la familia, nada más. Pero el problema está cuando empieza a haber como una lucha de pobres, ¿viste? Entonces, a eso me refiero. Digo, no. Pescarmona era un planero. Digo, porque le pusimos 500 millones de pesos a los mendocinos. 500 millones de pesos con Paco Pérez. Digo, acá hay muchos sectores donde... te hago una pregunta. Cuando se hizo la reconversión vitivinícola en el gobierno del Rolo, ¿qué fueron? ¿Todos planeros las grandes bodegas? O sea, cuando es para uno, está bien. Ahora, cuando es para otro, el Estado hace un mal gasto de sus recursos. Digo, ¿cuántos devolvieron? De los que de alguna manera
pedían créditos blandos y a muchos de esos se les perdonó los créditos. Digo, a mí me parece que lo que nosotros no podemos entrar en esa discusión y en ese debate. Ahí sí que es falsear la justicia social, ¿no? Nosotros no podemos entrar en eso. Uh-huh. Nosotros hay un derecho, hay que salir a reparar eso. Bien. Eso es lo que hay que salir a reparar. Pero esto también es consecuente con lo que decíamos recién, ¿no? Nosotros veníamos con 6 millones de nuevos empleos, digamos, y cuando llegamos a los 6 millones, o estábamos brillando los 7 millones, nos estancamos. Y creo que si nosotros hubiésemos seguido en ese proceso de crecimiento de la economía y no nos hubiésemos estancado, por eso digo, pero es mi humilde visión, de no haber puesto esos 10 millones para pagar el Fondo Monetario Internacional y haberlo invertido en el desarrollo del país, creo que si lo hubiésemos puesto hoy día, no hubiésemos tenido, o digamos, hubiésemos seguido en ese proceso ascendente y no, digamos, porque aparte el tema de los planes, también hay que aclararlo, que los planes fueron una obra creada por Mauricio Macri con la Ley de Emergencia Económica el 18 de diciembre del 2015, digamos. Habían bajado 200.000 planes durante el último gobierno de Cristina. No, pero aparte empezaron a existir más porque con la asignación universal y lo que habían por ahí habían emprendedores, esa era la idea. Pero no había gente que iba y cobraba un plan. A 1.200.000 de Cristina Macri. Claro, no hubo plan. Digo, por ahí le toman el tema de la asignación universal, pero no habían plan. Se acabaron los planes. Los problemas del Ministerio de Desarrollo Social no habían planes. Se acabaron, se cayeron los planes. Rafa, ahí para ir cerrando te tiro un par de ideas que está bueno pensar siempre desde la actualización del pensamiento de Perón. Uno es la polémica entre el industrialismo y como trae este gobierno ahora la primarización de la economía y también que ahora se conoce como extractivismo. Bueno, el RI, esto que se está discutiendo tiene muchísimo que ver. ¿Cuál es tu mirada sobre esa...? El peronismo nació ahí. El peronismo nació en la industrialización. Ajá. Nosotros no le podemos tener miedo a eso. Lo que hay que generar son las políticas para que lo malo que pueda desarrollar eso no se concrete. Pero nosotros hemos nacido ahí. Es una contradicción, una gran contradicción ideológica de muchos peronistas, digamos, si piensan en eso. Nosotros necesitamos el desarrollo de esta provincia, necesitamos ampliar la matriz de esta provincia y me parece que hay que hacerlo en forma consciente, con consenso, pero nosotros no podemos ser restrictivos, nosotros no podemos, a mí me parece que eso es un error, lleva a esta provincia y lleva a muchas provincias, digamos, a estos ahogos económicos que tienen. Yo los entiendo, pero vengo de un departamento donde el 60 o el 70% vive de la metalmecánica y de la construcción. Claro. Digamos. Sin industria. Y tenemos, ya está, y la industria, hoy día, nuestra industria madre cada vez convoca menos. Claro. Entonces, tenemos que darnos una discusión y tiene que ser una discusión con muchísima altura. Tiene que ser una discusión con muchísima altura. Si nosotros damos esta discusión y sinceramente la damos en el plano que hay que darlo, estoy convencido que a Mendoza le va a ir y le va a ir bien a muchas provincias de la Argentina. El tema es que hay que dar esa discusión con la amplitud y también sin guardarse, viste, un cuchillo bajo el poncho. Viste, eso tampoco. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, mucho, para no dar tanta vuelta, el tema de la minería, muchachos, el 3% no, el 5%, empecemos a discutir las cosas que hay que discutir. Como están discutiendo otras provincias. Como se están discutiendo en otras provincias, me parece que, ¿cómo que vos venís, invertí acá, pero en realidad no invertí nada, porque te la llevas toda y no, es muy difícil, así es muy difícil construir consenso.
Vos tenés que venir, sentarte y decir, bueno, ¿por qué en otros lugares no lo hacen? Vos sabés que ahí hay un datito interesantísimo que siempre tira el compañero Guillermo Moreno, a lo cual decimos, este ciclo adhiere al pensamiento del proyecto. ¿O no, Roberto? ¿Qué no adhiere? Roberto. Bueno, cuenta Moreno que... Ya va a adherir. Ya va a adherir. Es una cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Viste, con Néstor era también parecido, después todos terminaron adhiriendo. Cuando... Claro. ¿Sabe cuándo va a adherir? Cuando consigamos traerlo a Moreno acá. Claro. Una vez estuvimos cerca. Bueno, no, decía Moreno que cuando salieron las represas de China, en el sur, las turbinas esas las podían hacer acá. Estaba demostradísimo la capacidad técnica. Es un poco lo que te decía recién. Claro, sí, es tomar decisiones. De hecho, nosotros hemos tenido algunos conocidos que hacen eso. Sí, seguro. Y van y están, digo, en algunos lugares. Sí. Lo que pasa es que, bueno, que esto terminan primando algunos intereses por lo general. Y me parece que, bueno, si nosotros salimos de todo eso, que creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. El peronismo tiene alguna opción de recuperar espacios acá en la provincia de Mendoza. Ahora, bueno, si nos mantenemos en esta posición de que los intendentes se ocupan de sus departamentos, de que la legislatura, no sé, ya unos legisladores votan una cosa, otros legisladores votan, digo, una cosa bastante compleja. La unidad. Claro, no, yo creo que si en algún momento hay que buscar algún punto de encuentro, en algún momento tenemos que tratar de que de construir algún consenso, de sumar otros sectores. Digo, de volver a Perón. La última, Rafa, nosotros decimos senador MC. Porque acá tenemos un círculo de MC. Uy, con eso Está Luciano City. Con Vienen acá todos los MC. No, Rafa a mí no me gusta para nada, pero bueno. Rafa fue senador, mandato cumplido. Pero digo, como senador, te interiorizaste y protagonizaste la cuestión de seguridad. Y te lo pregunto como peronista también. Ahora digamos, me voy. ¿qué haría? ¿Qué haría, digamos, el peronismo? ¿Qué haría Perón? Digamos, ante un problema, recién decías bien, el peronismo revive cada vez que se mete en el pueblo. Un poco yo te entendí eso. Es eso. Claro. Entonces, ¿vos qué harías en este tema que para todos nosotros hoy es un tema de primer orden? Más allá que a los dirigentes, a los medios y demás, están en otra y demás. Pero la gente hoy está viviendo una situación, no te lo voy a explicar a vos. La situación es gravísima. Y con tu experiencia, te pregunto, ¿cómo se sale y qué haría un peronista, básicamente? Primero, ante todo, lo primero que haría sería convocar a todos los sectores. A todos los sectores. Porque esto es un flagelo y es una cuestión bastante compleja. Entonces, convocaría a todas las organizaciones sociales, a todas las entidades intermedias, a la iglesia, a los gobiernos provinciales y departamentales, a las universidades, convocaría a los empresarios, convocaría a todos los sectores. Digo, porque nos tenemos que hacer cargo de la situación. Y ahí diseñar un plan. Porque no es solamente poner policías en la calle, ¿no? No es solamente poner policía en la calle, poner cámara, poner una luz, cortar un árbol por el tema de la prevención situacional. Digo, por muchas situaciones no es solamente eso. Es cómo, mira, a nosotros en la campaña íbamos con quien en ese momento era el candidato a gobernador por un barrio donde intentaron robarnos. No voy a decir el barrio, nada, intentaron asaltarnos. Bueno, en ese barrio, cuando el peronismo gobernaba, teníamos todo un plan de desarrollo alimentario, porque acordémonos que el 2001 y la crisis que hubo el 2001 nos llevó a que muchísimos barrios, muchísimas zonas del departamento y de la provincia, mucha gente vaya a comer a los comedores.
Entonces nosotros lo que hicimos fue eliminar, y siendo subsecretario fue una de las acciones que más me enorgullece social de la provincia fue el haber terminado con 5.000 comedores. Que la gente iba a comer a la casa. Iba a comer a su casa. Bueno, nosotros teníamos un programa que se llamaba De la esquina a la escuela. Claro, compañero Ulises Moyano. De la esquina a la escuela. Un saludo enorme. De la esquina a la universidad y de la esquina al trabajo. Pero de ahí teníamos a todos los chicos. Sí. A todos los chicos de todos los barrios. Teníamos casi en nuestro departamento más de 15.000 chicos. Sí. Entonces se le hacía un seguimiento en las escuelas, se le hacía... Después teníamos un desarrollo muy fuerte en lo que tenía que ver con la empleabilidad. ¿Ah? Entonces, el tema del programas masivos de empleo joven. Programas masivos de empleo jóvenes y no jóvenes. Claro. ¿No? Teníamos con la acción, por ahí con lo que tenía que ver con la acción deportiva, teníamos un desarrollo del deporte en todos los barrios. Sí. Entonces había un plan. Teníamos un trabajo de complementación, pero real, no como ahora con esto de los enlazados, con sectores de la economía de la provincia, donde nosotros teníamos convenios y podíamos llegar a muchos sectores a que tuvieran su trabajo formal. Digamos, había todo, teníamos reuniones, yo me acuerdo que para 2 o 3 acciones nos juntábamos inclusive con el ministro de la producción, que era Mercó en ese momento, y diseñábamos en los barrios. Él nos decía, mirá, júntense con esta cámara, digo, había una idea, y él los convocaba y nos juntábamos en la Casa de Gobierno con todos esos sectores y buscábamos unidad. Bueno, esto se logra única y exclusivamente sentando a los sectores. Ahora, mientras que vos no lo hagas y creyendo que vos terminás con esto, con más policía, creando muros, ¿viste? Donde empezás a desarrollar algunos guetos. Digo, si vos crees eso, esto termina muy mal. Muy mal. Termina muy Cuento rapidísimo, el último operativo que hubo fue en el Algarrobal, cerca de mi casa. 400 móviles, helicópteros a la mañana, faltaban los drones. Bueno, estaban todos. A la semana salió en los diarios, esos días se calmó todo. A la semana no volvieron a robar 10 veces más de lo que robaban antes del operativo. O sea, como dice Rafa, no sirve para nada eso. ¿Qué quedó de eso? No queda nada. Díganme un informe de eso. Nada. Un par de gente que la buscaban. Humo. Todo eso es humo. Ahora, ahí trabajan, lo que necesitamos, y eso es volver al peronismo. Digo, los acuerdos, el consenso, escucharnos, no creer que nosotros tenemos la verdad absoluta, sino que siempre pueden haber algunos que puedan aportar ideas mucho más importantes que las nuestras. El escuchar, que no es oír, escuchar. Los dirigentes tienen que escuchar. Vos sos un gran dirigente cuando escuchás. Cuando vos dejás de escuchar y creés que vos sos el que puede salvar el mundo. Claro. Y bueno, Perón, para hablar de Perón, cuando desarrolló su doctrina, la desarrolló mirando al pueblo, viendo al pueblo, vio al pueblo. El 17 de octubre vio al pueblo. Claro. Vio al pueblo, miró al pueblo. Entonces ahí estaba la doctrina, en el pueblo. La doctrina estaba en el pueblo. Por eso nos terminamos. Te voy a pedir para que termines una sola frase, que me responda a esta pregunta. Una anécdota. Eso, justo te decía, una anécdota. A Cafiero le preguntan ahí una anécdota. A ver. Y acordémonos que cuando muere Perón hay como 7 días que está nublado y que entonces los edificios de Buenos Aires todo el tiempo era como que caía agua, como que... Entonces alguien dijo, hasta los edificios lloran en Buenos Aires. Eso dice Cafiero. Y en realidad creo que ese día, para algunos que creen que ese 1 de julio a las 13:15, cuando se hace el anuncio del fallecimiento del general, terminaba una época
terminaba una etapa de la historia argentina. Creo que ahí nació la verdadera historia argentina, porque, digamos, era lo que pretendía Perón, digamos. El peronismo tenía que seguir más vivo que nunca. Digo, ese Perón vive. El y Perón con vive. la organización. Y con la organización, digo. Nosotros ahí vamos, esa es la idea, la organización. Ahí está. Gracias, Rafa. Muchas gracias a usted. Y en realidad uno se pone muy sentimental, y porque hablar de Perón a uno lo pone en esa posición. ¿Qué te parece? ¿Ah? Es muy bueno lo que dice Fidel Castro también cuando muere. Él se pone muy apenado porque fue Perón el que rompió con el bloqueo de Cuba. Claro. Entonces él dice que a Perón hay que ponerlo entre los grandes héroes de Latinoamérica. Y si lo dijo alguien que pensaba y que tenía un pensamiento de izquierda y decía lo mismo que alguien que tenía un pensamiento de derecha, digo... Por ahí va la por cosa. Ahí va la cosa. Con Perón. El legado de Perón, ustedes saben, un nuevo capítulo con el Rafa Moyano. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Te pedimos, Pérez, Roberto, no me cortes. Roberto me quiere sacar del aire. Que te suscribas al canal de Zona Crítica Cuyo. Te pedimos que te suscribas al canal Zona Crítica Unidad Básica, que lo vas a ver ahí que están haciendo. Te pedimos que también te sumes a la comunidad de Zona Crítica Cuyo. Es la comunidad que está en la página web, que también la dejamos en los comentarios, para que colabores con la sustentabilidad. Te voy a convocar a una unidad básica que todavía sigue en pie y que en la puerta de su casa dice unidad básica. Ahí está. Ahí en el barrio Sarmiento. Pero ahí vamos a poner la foto. Dice unidad. Es la última. Él dice, ese compañero ahí que está. ve ahí, dice que él tiene la última unidad básica del peronismo. Ahí vamos a hacer el lanzamiento del canal Zona Crítica Unidad Básica y con la foto de eso. Y bueno, te decíamos, en el primer comentario también vas a encontrar para colaborar y colaborar con la sustentabilidad. Nos vemos en la próxima edición del Legado de Perón con nuestra nueva invitado o invitada. Roberto. Gracias. Nos encontramos en la próxima.